ahí en el lugar donde se pega la Biblia, ¿verdad? Donde todavía no han llegado todavía al libro ese. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron leyendo, mis hermanos, y les agradezco. Gracias, hermanos, por haberlo hecho. ¿Sabe? Pero antes de iniciar con la lectura de la palabra de Dios en esta tarde, quiero preguntarles, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que inmediatamente después de haber tomado una decisión se dan cuenta de que fue una decisión equivocada? Quizás, hermanos, ustedes en el tiempo de su juventud recuerdan haber tomado alguna decisión equivocada y hasta se preguntan cómo es posible que aún esté vivo después de haber tomado esta decisión. ¿Sabe? En ocasiones, hermanos, encontramos jugando quizás un juego de mesa. Me recordaba de Lázaro jugando el juego de mesa, ¿verdad? Y hace un movimiento, entonces pone una ficha que no corresponde, pero ya después que se da cuenta que cometió un error y quiere regresar, pero no puede. No puede porque no tiene un nuevo comienzo. Hay necesidad en ocasiones, hermanos, de llegar a la conclusión de decir, me gustaría comenzar de nuevo. Sería grandioso poder experimentar esta hazaña una vez más, porque sin duda alguna cometí varios errores en el proceso. Un grandioso nuevo comienzo que Dios da y nos lo da gratuitamente, porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo. Lo que el Señor está ofreciendo es la invitación a salvación. La salvación es el primer paso de una jornada de caminar con Dios. Y si aún no ha iniciado esa jornada, el día de hoy puede ser el día, y lo invito para que medite a través de este mensaje acerca de la necesidad que todos tenemos de un nuevo comienzo. Me atrevería a decir incluso que todos nosotros necesitamos un nuevo comienzo casi todos los días. Podemos llegar a la conclusión al final del día, y quizás a alguno de ustedes le ha pasado esto, que llega al final del día y se acerca y se postra delante del Señor y dice, Señor, sé que cometí varios errores el día de hoy. Necesito un nuevo comienzo. A través de la historia del pueblo de Israel, conocemos acerca de los atributos de nuestro Señor. A través de la historia del pueblo de Dios, la nación de Israel, Dios ha dado a conocer su naturaleza y su carácter. Dios es santo y sus atributos, su omnisciencia, su omnipresencia, su eterno poder y deidad están conectados a su santidad. Dios es justo. Dios es santo. Pero saben, sobre todas las cosas, el Señor se deleita en su misericordia. Los profetas, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, nos hablan acerca de ello. Él nos lo muestra a través de ellos. Incluso en el Antiguo Testamento podemos encontrar, hermanos, que tenemos tres grupos de diferentes profetas, tres grupos de profetas que encontramos precisamente en el Antiguo Testamento y a través también del Nuevo Testamento. Primeramente tenemos los profetas de antes del exilio. Los profetas de antes del exilio. Estos pasó antes de que Israel fuera enviado al exilio debido a su rebeldía. Tanto Israel como Judá fueron enviados a Siria o a Babilonia al exilio. Por ello había profetas que les predicaban de la palabra de Dios antes del exilio. También, hermanos, en su misericordia, en la gran misericordia de Dios, encontramos que también hay profetas durante el exilio. Durante el tiempo del exilio también había profetas donde el Señor les hablaba a su pueblo, les hablaba la necesidad de arrepentirse, de voltear hacia Él una vez más. Y por último tenemos los profetas que vinieron después del exilio. Los profetas que vinieron después del exilio. Pero ¿qué es lo que los profetas están haciendo? ¿Qué es lo que ellos están tratando de hacer? Ellos están invitando al pueblo de Israel constantemente: volteen hacia aquel que ustedes necesitan. Siempre ellos se encuentran indicando el camino a seguir para poder retomar el camino correcto, para poder iniciar o tener un nuevo comienzo. Oseas, el libro de Oseas, en el capítulo 14 podemos encontrar un breve sinopsis, una recopilación de este libro llamado Oseas. Y quiero que vayamos al capítulo 14.
de Oseas, capítulo 14, estaremos leyendo el versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volver a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderá sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Padre, te doy gracias, Señor, y en el tiempo que nos queda, te ruego, Dios, que por favor nos hables al corazón de acuerdo a la necesidad individual de cada uno de nosotros. Padre eterno, que la aplicación de tu palabra, Señor, sea nuestra, la podamos llevar, Señor, meditar en ella. Y mi Dios, si hay alguien que aquí no te conoce, Señor, como su Señor y Salvador, te ruego, Padre, que por favor le hables a su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Las últimas palabras que encontramos en este versículo, precisamente en el versículo 9, suena muy parecido a las palabras del sabio profeta que dice en Proverbios 13:15: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Dios había escogido para su gente un buen camino, pero lastimosamente empezó a ser un camino duro. Un camino duro el cual ellos estaban recorriendo en este momento. Para ellos es que necesitaban un nuevo comienzo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham en el capítulo 15 de Génesis y le dijo: haré tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas que no se pueden contar. Esto fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Él cumpliría este pacto, pero él estaría de parte de las dos partes de este acuerdo. Sin Dios, hermanos, este acuerdo que él había hecho desde Génesis no sería irrevocable. Esto no quiere decir que Dios no puede evitar su juicio sobre Israel. La promesa para Israel permanece aún fiel el día de hoy, hermanos, porque ellos tendrán su rey reinando sobre ellos. Hasta que esto ocurra, hermanos, la invitación de Dios para Israel se continúa extendiendo hasta ahora. Y no solo a Israel, sino a cada uno de los seres humanos que viven en este momento en el planeta Tierra. ¿Sabe? Esta es la promesa que fue hecha en los días de Oseas. Esto fue un poco antes que Asiria invadiera a Israel. Dios se mantiene extendiendo su misericordia. Y esta no es solo para la gente de Israel, como le decía anteriormente, sino para cada uno de nosotros, hermanos. Pero la pregunta es buena: ¿cómo es que comenzamos de nuevo, pastor? Predicador, ¿cómo es que comenzamos de nuevo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que debo de hacer? Consideremos el punto número 1. Tenemos una invitación personal. Una invitación personal. A través de toda la escritura encontramos la gratuita y personal invitación de Dios para que volvamos a Él. El pueblo de Israel le había abandonado. El pueblo de Israel, hermanos, había olvidado a su Dios. En el versículo 1 de nuestro texto dice el Señor: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Es como si el Señor le está diciendo: no solo has caído, Israel, sino que ya caíste a lo más bajo y aún sigues escarbando. Israel, vuélvete a mí, regresa a aquel que te ama, dice el Señor, y continúa demostrando su amor hasta el día de hoy.
Es como si pudiéramos observar este llamado de Dios desde el mismo comienzo del libro del cual estamos hablando el día de hoy. Dios le ordenó a Oseas, primeramente, hermanos, y quiero que vayamos al capítulo 1 para que observemos este detalle tan importante. Dios le ordenó a Oseas que buscara una mujer, pero tenía esta mujer unas especificaciones muy claras de parte de Dios. Esta mujer tenía que ser una mujer fornicaria, una mujer ramera o una prostituta. Esto era el mandato de Dios para Oseas. Observe lo que ocurre en el momento de que la mujer de Oseas engendra a sus hijos. Ella consiguió una mujer con el nombre de Gomer. Y lo vemos en el versículo 3 y 4 del primer capítulo de Oseas, donde dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel significa esparcido por Dios. Esparcido por Dios. Este es su primer hijo y se convierte en la imagen de lo que está por ocurrir a Israel. Serían esparcidos de la tierra prometida. Esto es lo que le acontecería a Israel. Pero quiero que sigamos leyendo en el versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Hasta ahí quiero que vean un momento y quiero que observen un detalle tan importante. Leímos en el versículo anterior donde dice le dio a luz a un hijo, refiriéndose, le dio a luz a un hijo a Oseas. Es interesante, algunos estudiantes eruditos de la palabra han dicho aquí que en los comentarios que muy probable que Gomer haya concebido de otro hombre, porque no le dice aquí que le concibió, sino concibió. Es muy probable que siendo una mujer con el estilo de vida que llevaba, ella concibió a otro hijo de esta manera. Continuemos leyendo. Dice el Señor: ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo Ruhama, lo cual significa no compadecida. No hay más misericordia. Continuamos leyendo el versículo 8 y 9. Dice: después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Se podría imaginar el libro del profeta Oseas? Si el libro del profeta Oseas terminara aquí, hermanos, qué trágica historia estaríamos viendo. Se puede imaginar incluso, mis hermanos, y para ser quizás un poco cómico, pero me puedo imaginar aquí a Oseas buscando a sus hijos, ¿verdad?, en el supermercado y hablándoles a una de ellas: esparcido, ¿dónde quedó el esparcido? O al otro: no compadecida, ¿dónde quedó la no compadecida? O no es mi gente. Imagínense andar buscando a sus niños en ese supermercado con esos nombres y le preguntan: ¿y cómo dices que se llaman sus hijos? Bueno, el más grande es esparcido, la no compadecida y no es mi gente. ¿Sabe? Es un doloroso nombre si nos ponemos a pensar de esa manera. Si el libro culminara aquí, como les decía anteriormente, hermanos, sería un triste fracaso. Pero aún antes de culminar, y no quiero que se pierdan en esto, mis hermanos, por eso les pedí que leyeran el libro con anticipación, porque dice: antes de culminar este primer capítulo, hermanos, es como si Dios no pudiera contener su misericordia. Es como si Dios está diciendo: ok, voy a traer juicio, pero espérate, tengo algo para ti. El versículo 10: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Aún antes de que este capítulo, incluso el primer capítulo de Oseas termine, hermanos, Dios muestra una imagen de reconciliación. El deseo de restaurar, la oportunidad de comenzar de nuevo.
Continuamos leyendo el versículo 11, dice, se congregaron los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Pero usted preguntará, pastor, Jezreel quiere decir esparcido. Sí, pero el Señor dice, los voy a traer una vez más a mí, dice el Señor. Los voy a traer una vez más a mí. Han sido esparcidos, sí, en efecto, pero los voy a traer una vez más a mí por amor a mi glorioso nombre. En lugar de Jezreel, el Señor los trae de vuelta. Ya no son más desterrados, sino los trae una vez más hacia Él. ¿Y qué hay del nombre de Lo-ruhama? ¿Qué significa no misericordia? Observe bien esto y quiero que no se pierdan, como les digo, el capítulo 2, versículo 1. Vayamos al capítulo 2, versículo 1, ahí mismo de Oseas. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Ruhama. Lo-ruhama, no misericordia, les llama ahora. El Señor le cambia de nombre y le dice Ruhama, que quiere decir muy amada. Lo que antes era sin misericordia ha encontrado el corazón de Dios, que desborda de su gracia y su infinita misericordia para aquella que era desterrada. Y donde antes le llamó no pueblo mío, ahora le llama a mí, pueblo mío, mi gente, mi nación. En este libro Dios le llama al pueblo de Israel en términos de juicio. Sí, en efecto, se acerca, se avecina al juicio. Pero aún antes de finalizar este primer capítulo, vemos una vez más cómo la misericordia de Dios, el amor de Dios explota. Y es paciente y santo nuestro Dios. Él es al Dios que servimos. Esta es la invitación personal a su gente, al pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? Esta es la invitación personal a usted y a mí. Y como Dios es inmutable, lo cual significa que nunca cambia, no solo que está siempre preparado para impartir su justicia, sino que también está siempre deseoso de enseñar su misericordia. Tan solo, hermanos, nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que Dios demuestre esta tan gran misericordia? ¿Con qué propósito, pastor? Tan solo para permitirnos tener un nuevo comienzo. ¿Le hace falta un nuevo comienzo, hermano? Amigo que nos acompaña. Vayamos ahora al capítulo 14 una vez más de Oseas. Primeramente hemos visto una invitación personal, la invitación personal que Dios hace a cada uno de los seres humanos, en este caso reflejado en el pueblo de Israel. El punto número 2 dice una oración invocatoria, una oración invocatoria. Una oración invocatoria es simplemente dicho una oración implorando por ayuda, implorando por ayuda. Es una oración a aquel que tiene la autoridad plena de hacerlo. Es el único que puede llevarlo a cabo. Oseas le pide a la nación de Israel, dejen de buscar otra alternativa, dejen de buscar otro método de supervivencia. Pongan sus ojos en aquel que puede hacer las cosas diferente para ustedes. Él les dice que se vuelvan a aquel que busca, o que busquen a aquel que está dispuesto a restaurarles completamente. Observe, hermanos, los siguientes versículos. El versículo 2 al principio de ahí mismo del capítulo 14 dice, llevad con vosotros. Hasta ahí está bien. Llevad con vosotros. Y si es usted de las personas que subraya su Biblia o que hace marcas a un lado de ella, puede escribir lo siguiente: llevad con vosotros significa únicamente ora al Señor. Ora al Señor. Pero no lo hagas con solo palabras, sino desde el fondo de tu corazón. Dice, llevad con vosotros palabra, ¿de qué dice? Ayúdeme ahí. Súplica. Ora al Señor con palabras de súplica. Y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Y qué significa ofrenda de labios?
Significa un sacrificio de labios, un sacrificio de alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 15, 13, únicamente anótelo a un lado de su nota. Así que dice la palabra de Dios: ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El versículo 3 de nuestro texto el día de hoy, continuamos leyendo y dice: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Esta es la pública renuncia de todos los demás dioses. Escuche bien, hermano, la pública renuncia de todo aquello con lo que nosotros contamos antes de Dios. ¿Tiene un problema? Acude al banco primero antes de Dios. ¿Tiene un problema? Acude directamente al doctor. ¿Tiene un problema? Acude a su retiro y saca de ahí el dinero, su trabajo, su salud. ¿En qué es lo que cuenta primeramente antes que Dios? Su seguro de vida. Él le dice: olvídense de absolutamente todo. Busquen primeramente a Dios. Todo este tiempo he estado contando con la sabiduría, pastor, con mi sabiduría para tratar de buscar la voluntad de Dios para mí. Ok, pídasela a Dios, pero hágalo suplicándole. Muéstrame tu voluntad, oh Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 8, anótelo únicamente, no lo busque, pero dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice el apóstol Pablo. No solo quiero clamar a ti, oh Dios, como dice Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Gloria a Dios. Suplicar al Señor y decir: Señor, hoy estoy viniendo únicamente y exclusivamente a ti. No quiero contar con nadie más, Señor, quiero venir primeramente a ti con mi necesidad. Porque dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, dice el Señor, no despreciarás, oh Dios. El antiguo misionero a la India, E. Stanley Jones, escribió en una ocasión diciendo lo siguiente: la oración es el sometimiento total a Dios. La oración no es alinear a Dios a mis deseos, sino alinear mis deseos a la perfecta voluntad de Dios. Si me encuentro en un lago, en el medio del lago, hermanos, si tiro una línea hacia la orilla para poder entonces jalar mi bote hacia la orilla, hermanos, lo que estoy haciendo al tirar la línea, no estoy jalando la orilla hacia mí, sino que yo me estoy jalando hacia la orilla. Eso quiere decir, estoy alineando mis deseos con lo de Dios. No busco yo alinear los deseos de Dios con mis deseos, sino todo lo contrario. La cultura de hoy en día encuentra en constante movimiento tratando de alinear la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quisiera para mí. No, eso es lo que tú quieres que Dios quiera para ti. Pero es una generación corrupta, una generación de pecadores, hermanos, que buscan que Dios se ajuste a su estilo de vida. Y no es así. Un nuevo comienzo inicia en el momento que volteamos nuestra voluntad a Dios. Mas debemos hacerlo con un corazón contrito y humillado. Primeramente vemos una invitación personal. También hemos visto una oración invocatoria. Y ahora el punto número 3 dice una promesa de restauración. Una promesa de restauración. Y esto lo vemos en el versículo 4. Dice: yo sanaré su rebelión. Yo los sanaré cuando se desvíen de mi camino, dice el Señor. Yo los sanaré de su rebelión. Los amaré, dice la palabra, de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esto nos lleva a considerar lo que sería el punto A, únicamente el único punto A de todo este mensaje: un recibimiento lleno de gracia. Un recibimiento lleno de gracia. Un recibimiento lleno de gracia es el que recibe la persona cuando la persona vuelve
vuelve una vez más a su Señor. Mira acá, alguien lo dijo de esta manera: verdaderamente mostramos, escuchen bien, verdaderamente mostramos arrepentimiento cuando rendimos nuestro derecho de vengarnos o tomar represalia con nuestras propias manos. Dios, hermanos, una y otra y otra vez cede su derecho de vengarse, de derramar su ira completa sobre el ser humano que constantemente le da la espalda, y en su lugar extiende su misericordia y su gracia. En nuestro pasaje encontramos dos hermosas afirmaciones de parte de Dios, y hay por supuesto muchísimas más, hermanos, pero únicamente vamos a ver dos, y esta primera afirmación la vamos a ver en esta porción de nuestro mensaje, y el otro lo vamos a ver más adelante. Pero la primera afirmación dice: yo sanaré, que dice su rebelión. La palabra sanaré es precisamente lo que usted se imagina, quiere decir regresarlo a una posición en la cual estará sano, ya que no hay nada sano en alguien que está sin Cristo. ¿Sabe? Quizás a lo mejor usted ha batallado a llevar la carga a usted mismo y tiene su corazón, sus emociones ya dañadas. Y sabe que una cosa, hermano, si usted está llevando la vida cristiana en la carne y sigue tomando decisiones en la carne, la vida cristiana en efecto va a ser una carga. Hay una indicación física en las personas que buscan hacer las cosas en su propia fuerza. Hay una hay una decadencia, de su persona en la cual se encuentra sin Cristo. Pero Dios dice: te pondré en una posición en donde recibirás salud. Versículo 4: yo sanaré tu rebelión, dice el Señor. Los amaré de pura gracia. Es decir, el Señor está diciendo de pura gracia. Esto es voluntariamente, sin obligación. Es completamente sin ninguna, por decir algo, red tape que dicen en inglés. No tiene nada que firmar aquí ni nada. En alguna ocasión se ha encontrado usted, hermanos, y quizás alguna vez de ustedes, y yo sé que todos nosotros somos culpables de esto, cuando decimos: te amo en el Señor. ¿Ha escuchado eso? Te amo en el Señor. ¿Sabe lo único que está diciendo? Te amo en el Señor, porque sin el Señor no te pudiera amar. ¿Sabe? No sé cómo te ibas a soportar sin el Señor. Yo sé que no es así, mis hermanos, pero considérelo. Pero fíjense, el Señor no nos ama de esa manera. Dice el Señor: yo te amo, y de pura gracia, incondicionalmente. No hay nada que le pueda hacer yo al Señor para torcer el brazo para que nos ame. Creemos en muchas ocasiones, hermanos, de que el Señor me escogió a mí porque, yo soy el mejor. No, mi hermano, no. Al contrario, tenemos que reconocer nuestra bajeza para poder recibir su gracia. Su amor es sin ninguna causa, hermanos, y se encuentra exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria. A Cristo Jesús solamente. No solo te amo, dice Dios, sino que te amo incondicionalmente. Él no está diciendo: ok, únicamente te voy a amar si me prometes que no vas a volver a pecar otra vez. A través del libro del profeta Oseas, Israel se encuentra en medio de una gran apostasía. Ellos ya estaban adorando a dioses ajenos, Baales, estaban haciendo sacrificios a sus propios hijos. Estas personas han negado su herencia, se han completamente olvidado de su Dios. Así como la mujer de Oseas había abandonado a su familia, a sus hijos, Israel se había alejado tanto que le era imposible pensar claramente. Cuando nos mantenemos alejados del Señor, utilizamos muchísimas excusas, porque es imposible pensar claramente. Esta es la condición de todo ser humano. Esta es la condición de Israel. Cuando Dios le dice: yo te restauraré, yo te voy a restaurar.
Dios no le pone condiciones. Es muy similar incluso a la historia que conocemos del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas. Si puede ir a Lucas capítulo 15, también va a estar proyectado, y a través de los medios sociales en el capítulo 15 de Lucas encontramos una historia muy similar, y quiero que la observen, hermanos, y que la vean de esta manera. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 al 21 del capítulo 15 de Lucas, hablando del hijo pródigo. Dice él: me levantaré e iré a mi padre. Dice la palabra de Dios que él volvió en sí finalmente y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Sus entrañas se movieron a misericordia. Y dice la palabra: y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre, movido a misericordia, al ver a la distancia esta figura esquelética de un hombre desnutrido y derrotado, al percatarse finalmente que era su hijo, dice la palabra, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo, recordando las palabras que tanto había practicado de regreso a casa, regresaba a casa y pensaba en estas palabras: yo le voy a decir a mi padre cuando lo vea: he pecado contra ti, contra Dios, Padre. El versículo 21: Padre, cuando lo ve finalmente: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A lo cual el padre le dice: calla, hijo, cállate, yo ya te he perdonado, ya has sido perdonado. Versículo 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Escuche bien, el mejor vestido, dice el padre. Eso habla de regresar a su hermosura. Regresa a tu hermosura, hijo mío. Le da un anillo y le dice: esta es la prosperidad. Te estoy dando la autoridad de vuelta, la autoridad que perdiste cuando te fuiste de mi lado. Te estoy dando un calzado. Eso es estabilidad, eso es fuerza. Eso se refiere a lo que el padre está haciendo al ponerle un mejor vestido, un anillo, un calzado. El padre le amó con un amor incondicional. Él lo vio, hermanos, y comenzó a correr hacia él. Ya hemos visto, hermanos, una invitación personal, una oración invocatoria, una promesa de restauración, y ahora, por último, una ilustración de renovación. Una ilustración de renovación. Escuche bien, hermanos. Esto es lo que Dios le ofrece a Israel, el cual está completamente en bancarrota. Israel se encuentra como el hijo pródigo, completamente en bancarrota, esquelético, ya sin ropa encima de él, sin nada que ofrecer. Pero el Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 5: yo seré a Israel como rocío, dice el Señor. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, y su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Sabe? A través de todo este libro de Oseas, Dios ha utilizado ilustraciones, hermanos, y si les soy sincero y completamente honesto, todas estas ilustraciones han sido difíciles de digerir. Incluso el solo pensar lo que el Señor le pidió a Oseas que hiciera al buscar a una mujer en esta condición. Pero la ilustración que nos presenta aquí una vez más el Señor puede ser observada una y otra vez. ¿Sabe? ¿Alguna vez usted ha visto algo que le llama la atención, verdad? Le llama la atención algo bien hermoso, algo precioso que llama la atención a los ojos. Y lo ve por primera vez y dice: wow. Tal así como cuando viene uno a Las Vegas por primera vez. ¿Alguno a usted le pasó cuando vieron Las Vegas por primera vez? ¡Wow! Todas esas lucecitas, todos esos letreros que se mueven.
Pero ya lo ve una vez, lo vuelve a ver otra vez, 2, 3, 4 veces y pierde su hermosura. Ya lo ve uno y ya ni lo ve, mejor dicho. Pasa desapercibido. Esta hermosura ha perdido su contexto. Pero no es así con esta ilustración que el Señor nos da. Hay algo en estas palabras que nos puede llevar a ver su hermosura. Estas palabras que acabamos de leer se pueden meditar en ellas una y otra vez. Y entre más lo vemos, más nos intriga. Esta es la ilustración de quién es realmente Dios. Entre más lo mira, entre más comprende su amor, su misericordia, quién realmente es Dios, más y más, más y más, y más hermoso se vuelve al verlo. Entre más lo mira y comprende quién realmente es Él, más y más hermoso se vuelve, porque usted se da cuenta de lo grande de su maldad y la hermosura del contraste de nuestro Dios. Dios se da cuenta una vez más y más de nuestra maldad y empezamos a pensar más y más en su santidad y observamos este contraste. Les hablaba de una segunda afirmación. La segunda afirmación que la encontramos en el versículo 5, donde dice la palabra: yo seré como rocío. Él se ha ofrecido a ser como rocío a Israel. Significa volver a su favor. Yo seré como rocío, voy a volver a tu favor. De hecho, el rocío de Israel es absolutamente necesario para que la vegetación reciba un tipo de agua. Y ahora Dios le dice: quiero derramar este rocío de misericordia, quiero derramarlo sobre ti. Él dice: Él florecerá como lirio. Déjenme decirle esto, mis hermanos, cuando dice la palabra de Dios, Él florecerá como lirio, dice déjame hacerte más hermoso, déjame hacerte de nuevo, permítame regresar tu hermosura. ¿Recuerdan el vestido del hijo pródigo? No solo eso, dice: y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto significa raíces profundas, lo cual significa estabilidad, fuerza, no tan solo un arbusto seco que se lo lleva el viento por donde quiera. Mis hermanos, esto nos recuerda una vez más del calzado del hijo pródigo. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Esto habla de prosperidad, el anillo del hijo pródigo. Y por último, el versículo 7 dice: volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como la del vino del Líbano. La palabra vivificado quiere decir ser restaurado a la normalidad, traerlo a la vida. Dice en Lucas 15:24, dice: corten, maten al becerro más grande, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Señor nos quiere traer a que seamos vivificados una vez más, traerlo de vuelta al lugar donde antes debería haber estado, donde nunca se debería haber retirado de ahí. Todo lo que acaba de ver, hermanos, significa traer la hermosura de la novia. La novia, como en Cantar de Cantares, que dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cantar de Cantares 4:7. Y sabe, la novia de Cristo es la iglesia. Él dice: quiero hacerte completamente nuevo y quiero que seas completamente para lo que fuiste creada. La aplicación esta tarde, hermanos, es la siguiente. Este es el deseo de Dios, tanto para mí como para usted. Ya Dios le ha hecho una invitación personal. Su deseo más profundo es que de reconciliación. Él desea restaurarle. Él desea que Jesucristo, hermanos, sea la única oportunidad, ya que lo es, de un nuevo comienzo. Dios, tu creador, desea que le ores, clames a Él. Hazlo con una oración invocatoria. Renuncia a todo lo que te impide confiar plenamente en Él.
Dios nos ha dado una promesa de restauración. Él quiere darte un recibimiento lleno de gracia, ya que Él quiere sanar tu rebelión y desea hacerlo voluntariamente. El vestido, el calzado, el anillo, el ser vivificado. Escucha bien, Él te ha revelado lo que hará a ti a través de una ilustración de renovación. Esta ilustración que te hace un nuevo comienzo. Pero pastor, usted no sabe. Usted no sabe las cosas por las que he pasado. ¿Sabes qué? Dios lo sabe. Y Jeremías capítulo 18 versículo 3 lo recuerda de esta manera. No lo tiene que buscar, solo escuche. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ofrezca, hermanos, a usted mismo como el barro al alfarero, a nuestro Dios. No se rehúse ser moldeado por su Creador para que tenga un nuevo comienzo. No lo rehúse. Sea moldeable. Y observe lo que dice el versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Los caminos del Señor son navegables, hermanos, para el sabio. ¿Usted es sabio? Pero el mismo camino es como una piedra de tropiezo para el transgresor. Que Dios, hermanos, nos dé sabiduría para poder así cada día comenzar de nuevo. Y si eres falto de sabiduría, pídele al Señor, que Él la dará abundantemente. Mi Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición, Señor. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.